les bendiga, hermanos. Agradecemos al Señor, al Dios Todopoderoso, que nos permite estar aquí en esta noche para poder compartir su palabra, para poder oír ese mensaje del Señor, esa instrucción que viene de parte de Dios a nuestros corazones. Sean todos bienvenidos, hermanos que nos acompañan aquí en el edificio y también hermanos que están a través de esta transmisión. Vamos a preparar nuestro corazón para meditar y aprender de la palabra de Dios. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes esta noche se llama Tu caminar con Dios. Y vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8. Y mientras lo buscan, quiero dejar esta pregunta en sus corazones, hermanos que puedan responderla o quieran participar, pueden enviar su respuesta. Quiero preguntarles cuántas ventanas tenía el arca que Dios le dijo a Noé que construyese y en dónde estaban ubicadas. Tú puedes responderla y al final del mensaje te voy a decir por qué razón te hago esta pregunta. Pero vamos a meditar la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Y cuando lo tengamos, hermanos que nos acompañan aquí, podemos ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. A ti, Señor, bendito sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Te agradezco, eterno Dios, por el privilegio que nos das, Señor, de estar aquí en este lugar, en tu casa de oración. Pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor, llevando esta palabra, Señor, a aquellos corazones, Señor bendito, que la recibirán en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo la haga vida, Señor, dentro de nosotros, Señor amado. Que ministre, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas, soberano Dios. Aquel que está enfermo, Señor amado, que tu mano de sanidad sea sobre ellos, Señor. Aquel que está pasando momentos, Señor, difíciles, que pueda hallar consuelo cerca de ti, Señor. Aquel bendito Dios que está pasando momentos, Señor amado, tal vez de escasez. Que la provisión, Señor amado, sobrenatural venga de tu mano, soberano Dios. Te agradecemos, Señor, por tu bondad. Te agradecemos por tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Señor amado, porque podemos decir, Señor, con toda confianza, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Te pido, Señor amado, que tu palabra sea, Señor, expuesta conforme tu propósito, conforme tu voluntad, Señor. Pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor amado, quitando, Señor bendito, todo intelecto humano, todo palabrería humano, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, guiando y llevando esta palabra, Señor. Porque sé, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará, Señor bendito, la obra para la cual tú la envías en esta noche. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, para aquellos, Señor bendito, que nos están, Señor amado, acompañando desde sus hogares. Bendito Dios, que tú reprendas todo espíritu de distracción, que tú quites, Señor amado, todas aquellas cosas que puedan distraerlos, Señor. Y que sea, Señor bendito, tu Espíritu Santo, Señor, cautivando su atención, cautivando, Señor bendito, ese entendimiento, Señor amado, para que puedan recibir tu buena palabra, oh Dios del cielo. Te agradezco, Señor amado, por tus misericordias para con mi vida, para con mi casa, Señor, y para con esta congregación, Señor del cielo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tu caminar con Dios. Y leíamos este verso 8 del capítulo 55 de Isaías. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La vida verdaderamente cobra sentido desde el día que tenemos un encuentro verdadero con el Señor. Cuando el ser humano, cuando aquella persona tiene ese encuentro verdadero con el Señor, la vida comienza a cobrar ese sentido para el cual Dios nos la ha dado. Y cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro único Salvador, Él comienza a guiarnos por un camino que antes no conocíamos. Él comienza a llevarnos a un lugar que ha preparado para todos los que hemos decidido seguirle y apartarnos para Él. Obviamente, cuando nosotros hablamos de ese día de nuestra conversión, cuando nosotros hablamos de ese día que llegamos a los pies del Señor, cuando tú abriste tu corazón, no sé
cómo haya sido la condición en la que te encontrabas, no sé cuál era la situación que estabas viviendo, pero cada uno de nosotros la conocemos, cada uno de nosotros nunca se nos va a olvidar ese día, ese momento cuando el Señor llega a tu vida, cuando Él llega a mi vida, cuando Él se revela a tu corazón y toca tu corazón, porque sabemos que el hombre por sí solo no puede recibir al Señor. Dice que es el Espíritu el que redarguye al hombre de pecado, es el Espíritu Santo el que convence al ser humano de que necesita a ese Salvador, de que necesita a ese Cristo de gloria, o sea, en su vida, para que su vida, valga la redundancia, cobre ese sentido para la cual Dios nos la ha dado. Pero cuando Isaías está exponiendo esta palabra al pueblo de Israel y le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando nosotros meditamos o vemos los pensamientos de Dios, son totalmente tan grandes para nuestra limitada inteligencia, para nuestra limitada mente, porque Dios no tiene límites, Él es infinito. Cuando nosotros queremos encerrar a Dios en nuestros pensamientos, no hace sentido, porque son demasiado grandes, son demasiado, quizá podríamos decir nosotros, maravillosos y tal vez inalcanzables muchas veces pueda parecernos, porque lo estamos definiendo en nuestras habilidades, porque lo estamos definiendo en nuestra capacidad humana. Pero lo que el Señor le está hablando al pueblo de Israel en este capítulo 55 de Isaías es acerca de aquella realidad de volver su corazón a Él, acerca de aquella realidad de correr nuevamente a esa relación que tenían al principio con Jehová Dios. Por eso te digo, cuando el ser humano recibe al Señor como su Señor y Salvador, no está recibiendo una religión diferente, no está recibiendo una doctrina diferente, no está recibiendo al dador de la vida, está recibiendo a Cristo Jesús, aquel que viene a darle sentido a aquella vida que tú has venido desarrollando. El ser humano desde su niñez comienza a ser enseñado a valerse por sí mismo. Desde su niñez comienza a ser enseñado a depender de sus propias habilidades y capacidad. Nosotros vemos cuántas cosas se hace para que los niños casi desde su nacimiento comiencen a desarrollar aquellas habilidades que los padres quieren que desarrollen. Muchas veces nosotros hemos visto, y tal vez quizás no personalmente, pero tal vez hemos visto documentales, hemos visto tal vez quizás medios de información donde muestran aquellos partos que algunas mujeres dan en el agua, aquellos partos en los que el bebé nace, tal vez, qué sé yo, en una piscina o en algún lugar donde hay agua, para que el niño comience a desarrollar sus habilidades con el propósito de quizás enseñarle, o sea, o a despertar, o sea, sus instintos, o sea, humanos. Mas sin embargo, nosotros vemos que desde la niñez el ser humano es enseñado a valerse por sí mismo. Nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar, nos enseñan a comer. O sea, hay tantas cosas que vamos aprendiendo. Obviamente, así se va desarrollando nuestra vida hasta que llegamos a ese encuentro con nuestro Señor. Hasta que llegamos a ese momento donde tenemos ese encuentro personal con Cristo Jesús. Es allí donde se da esa, podríamos decir tal vez, no una transformación, pero donde se da esa realidad de que comenzamos a aprender, comenzamos a ser instruidos en algo nuevo, en algo diferente. Dios comienza a enseñarnos a depender de Él. Dios comienza a guiarnos por el camino que ha preparado para cada uno de nosotros. Yo creo que si tú quizás haces memoria desde el día que te convertiste al Señor, desde el día que conociste al Señor y por el camino que Él te ha traído, por el camino que hemos tenido que caminar y hemos tenido que enfrentar, o sea, diversas situaciones que jamás las pudimos haber contemplado en nuestros proyectos, en nuestros pensamientos o en nuestros propósitos hacia adelante. Y es que la verdad es que la vida del ser humano da un giro, da un cambio. Aquellos pensamientos que tal vez nosotros traíamos antes de nuestro
caminar con el Señor o de conocer al Señor, vienen a ser totalmente cambiados. Y Dios comienza a guiarnos en esa dirección, comienza a guiarnos en ese camino que ya Él dice que antes desde la fundación del mundo había preparado para cada uno de nosotros que le conocemos. ¿Cuántos nos vemos frustrados cuando los pensamientos que tú tenías no concuerdan o no cobran alguna semejanza o similitud con los pensamientos que Dios tiene hoy para tu vida? Los pensamientos y caminos de Dios son infinitos, son tal vez podríamos decir demasiado maravillosos para la mente humana. Los pensamientos y caminos de Dios parecen totalmente, como que fueran, y te repito, inalcanzables para nuestra capacidad, nuestra habilidad como ser humano. ¿Por qué el Señor nos lleva por caminos muchas veces que no podemos comprender? ¿Por qué el Señor nos lleva muchas veces por caminos que no podemos de alguna manera quizás razonar o no pueden llegar a nuestro entendimiento? Vemos aquella capacidad limitada que tenemos para poder comprender y nos frustramos. Nos frustramos cuando el Señor comienza a guiarnos en esa dirección. Nos frustramos cuando el Señor comienza a llevarnos en aquella dirección en la cual nosotros pensamos que no hay salida. Muchas veces no tiene sentido. Hermano, muchas veces hay cosas que el Señor nos pide hacer o direcciones en las que el Señor quiere guiarnos que humanamente hablando no hacen sentido. Y quizás alguna vez, a veces hasta tenemos la osadía de querer decirle a Dios de qué manera tiene que hacerlo, cómo tiene que llevarnos o cómo tiene que desarrollar tal vez o preparar aquel camino por el cual nosotros queremos alcanzar aquellas metas o aquellos logros. Quiero hablarte acerca de esos pensamientos y caminos de Dios misteriosos. Aquellos pensamientos y caminos que no hacen sentido en nuestra vida. Si nosotros vemos las circunstancias, vemos la situación que golpeó el mundo y todavía sigue teniendo ese efecto hasta este día. Y esa es la razón por la cual hoy vemos tal vez quizás congregaciones que antes, tenían, cantidad de personas, ahora se ven limitadas a un pequeño grupo de esa cantidad de personas que antes congregaban. Y no hace sentido. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que la palabra del Señor nos está hablando de que Cristo viene pronto, y en lugar de juntarnos, en lugar de reunirnos en las iglesias, en las congregaciones, hemos sido esparcidos y ahora nos vemos limitados a una mínima parte de aquellos que nos reuníamos antes? Y es que la verdad Dios sabe cómo está obrando en la vida de su pueblo. Él sabe cómo está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y para hablarte de esos pensamientos y caminos misteriosos de Dios, quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14. Y vamos a hablar acerca de esta travesía, de este peregrinaje por el cual Dios comienza a conducir al pueblo de Israel. Para hacerte un poco de historia, Israel viene de salir de una esclavitud. Israel estaba siendo oprimido por la nación de los egipcios. Habían pasado 430 años ya como esclavos. Generaciones habían nacido y generaciones habían muerto también. Pero sabemos que Dios levanta a Moisés. Dios prepara a este hombre y lo envía a Egipto. Y no te quiero hablar de todas las plagas que se dan en Egipto, mas sin embargo los israelitas vieron aquella mano poderosa de Dios. Los israelitas vieron a su alrededor aquellas proezas que Dios hizo en medio de la nación egipcia. Mas sin embargo ahora comienzan ellos su caminar, ahora comienzan ellos su peregrinaje. Ahora Faraón los había dejado ir. Ustedes saben, el pueblo de Israel no salió por habilidades, no salió por manifestaciones que ellos hayan hecho, no salió por reclamos que ellos hicieran, no, salió por la mano poderosa de Dios. Los egipcios no querían dejarlo ir, Faraón no quería dejarlo ir, pero Dios, Él se había propuesto sacar al pueblo de Israel de Egipto y Dios cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple lo que promete, hermano.
por muy difícil que se vea, por muy adverso que se vea, por muy inalcanzable que tú creas que está, si Dios te lo ha hablado, si Dios lo ha estipulado en su palabra, Dios va a cumplir esa promesa. Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a caer cautivo, pero que también Él los iba a visitar y los iba a libertar de la mano de sus opresores. Perdón, y aquí, en esta historia, en el libro de Éxodo, ya este faraón había dejado ir al pueblo de Israel. Y comienza desde el verso 1 del capítulo 14 de Éxodo y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, o de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Cuántas veces, hermano, te has visto en esa situación? ¿Cuántas veces te has visto en una situación donde parece que no hay salida? ¿Cuántas veces te has visto en una circunstancia donde parece que la salida es muy difícil que se dé? Simplemente te sientes encerrado, te sientes, y no estoy hablando del encierro de una situación, o sea, por enfermedad, no, estoy hablando de un encierro tal vez mental, estoy hablando de un encierro tal vez interno en tu corazón, espiritualmente hablando, y piensas que no hay salida. Mas sin embargo, Dios le habla esto a Moisés y le da la dirección por donde él tiene que guiar al pueblo, por donde tiene que conducir a aquel pueblo que está saliendo de esa esclavitud. Porque sabes, cuando nosotros comenzamos a caminar en esa obediencia a Dios, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a caminar en esa dirección que Dios quiere guiarte a ti, quiere guiarme a mí, el que ordena nuestros caminos es Dios. El que ordena nuestros caminos es Dios. Es Dios quien ordena nuestros caminos. Mire, Dios le podía haber dicho a Moisés: llévatelo por un camino fácil, llévatelo por este lugar donde no van a encontrar obstáculos, donde no van a encontrar oposición, donde no va a haber adversidad. Mas sin embargo, Dios le dice a Moisés: condúcelo en esta dirección. Y le da la dirección por donde tienen que caminar. Y le dice el lugar a donde tenían que acampar, junto al mar. A un lado estaba Baal-Zephón, al otro lado estaba Pi-Hairot. Estaban en ese lugar y al frente tenían el mar. Ahora bien, ¿por qué Dios los guía por ese camino? ¿Por qué Dios los guía en esa dirección? Hermano, ¿por qué el Señor, si los acaba de sacar con mano fuerte, con brazo poderoso de la opresión, de la esclavitud, comienza a guiarlos por una dirección donde lo que ellos van a ver es que están encerrados, lo que otros van a decir es que están acorralados? ¿Y sabe por qué el Señor lo hace de esta manera? Es porque nos hace ver vulnerables, nos hace ver que estamos indefensos. ¿Cuántas veces tú te has sentido indefenso, hermano? ¿Cuántas veces tú te has sentido vulnerable ante aquellas circunstancias, ante aquellas situaciones que se levantan contra ti, que se levantan contra tu familia? Y te miras vulnerable, porque si hay algo que el Señor quiere enseñarnos, es a no depender de nuestra propia capacidad, a no depender de nuestra propia habilidad, sino de la dirección, de la guianza de su Espíritu Santo. Y nos hace ver indefensos. Mire, cuando Dios los ubica en ese lugar, inmediatamente le dice a Moisés que Faraón iba a decir que los hijos de Israel estaban encerrados, que la tierra los había encerrado. Hablando en el contexto de este tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos de ustedes se sienten encerrados? ¿Cuántos de ustedes sienten que para que se abra camino delante de ti va a estar muy difícil? Al frente tienes
la pandemia, por otro lado tiene las deudas financieras, por otro lado tiene los problemas familiares. Atrás observas que lo único que te llama es volver a aquella vida de la cual Dios te sacó y sabes que no te dejó nada bueno. Sabes que lo único que dejó en tu corazón y en mi corazón fueron heridas, fueron dolor, fueron sufrimientos, de los cuales el Señor nos está limpiando y nos está liberando hoy. Y nos hace ver indefensos. Nos hace ver, hermanos, como que no hay salida. Y aún el mismo Faraón iba a decir: los hijos de Israel están encerrados, el desierto los ha encerrado. ¿Sabe cuánta gente hay hablando de los hijos de Dios? ¿Sabe cuánta gente hay hablando de los cristianos? ¿Sabe cuántas personas hay diciendo: yo por eso no iba a la iglesia, yo por eso no creía en ese Dios que los evangélicos hablan, yo por eso nunca recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador? Pues déjame decirte que ese es el único camino hacia Dios, Jesucristo nuestro Señor. No hay otro camino, no hay otro camino, hermano. Por eso es que aquellos que conocieron al Señor y se han apartado, este es tiempo de volver a Él. Aquellos que nunca han conocido al Señor, este es tiempo de recibirle como tu Señor y tu Salvador. Y aquellos, hermanos, que hemos caminado, este es tiempo de cobrar fuerzas nuevas en el Señor. Y eso es lo que Él quiere darnos en esta noche. Él quiere darnos esas fuerzas nuevas. Él quiere darnos esa confirmación a nuestro corazón de que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Este virus no va a terminar con la iglesia. La obra de Dios sigue adelante. La situación financiera no va a terminar con la iglesia, va a seguir adelante. Las circunstancias adversas que se levantan en medio del pueblo de Dios, la familia, no va a terminar con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Es Él el que la ha establecido. Era Dios el que había sacado a Israel. No era Moisés, era Dios. Moisés había sido aquel a quien Él había preparado y escogido para ir. Y por mano de Él, por medio de Moisés, ver ese poder sobrenatural de Dios para libertar o liberar a esta nación de Israel que había estado oprimida por tantos años. Mira, es Dios el que ordena nuestros caminos. Por eso es que cuando un hijo de Dios se pregunta: yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé por qué estoy en esta ciudad, es más, yo no sé ni por qué me hice evangélico. No te hiciste evangélico, te alcanzó la misericordia de Dios y Cristo Jesús fue revelado a tu corazón. Porque la palabra del Señor dice que no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él hace ver vulnerable a su pueblo y lo hace ver indefenso. Pero es para glorificarse en medio de esas circunstancias, es para glorificarse en medio de esas situaciones. Mire, Faraón iba a decir que el pueblo de Israel había quedado encerrado. Hermanos, no había salida. Y te vuelvo a repetir, al frente tenían el mar, a un lado tenían una nación, al otro lado otra nación, y atrás tenían a los egipcios. No había dónde regresarse. Obviamente no había salida. Déjame decirte, quizás tú te sientes sin salida hoy. Quizás tú te sientes, hermano, de que no hay ninguna dirección, no hay ningún lugar en el cual tú puedas caminar y dirigirte. Pues déjame decirte que el que te ha llevado a ese punto es Dios. El que nos ha puesto en esta situación es Dios. Y Él nos va a sacar, Él nos va a libertar. Él va a abrir ese camino delante de su pueblo. Hace ver vulnerable e indefenso a su pueblo. Pero sigue diciendo, verso 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Obviamente, ustedes saben de que Israel no había salido huyendo,
sino que fue el mismo Faraón después de la última plaga, después de la muerte de los primogénitos, que le dijo a Moisés: sal tú y este pueblo de este lugar. Y es más, los israelitas no salieron con las manos vacías, sino que Jehová mismo les dijo que pidieran alhajas, que pidieran oro, que pidieran vestidos, que pidieran prendas para llevar en el camino. No salieron con las manos vacías, salieron con provisión, pero no habían salido huyendo. Faraón no los había dejado ir como que él no sabía. Él mismo había dado la orden a Moisés de desaparecerse de ese lugar. Mas sin embargo, para que el propósito de Dios se cumpliese, pone en el corazón de Faraón como que los israelitas habían huido, como que los israelitas de alguna manera no se habían dado cuenta los egipcios que ellos estaban saliendo de su territorio, de aquella esclavitud. ¿Sabes? Cuando tú y yo fuimos sacados del reino de las tinieblas, no salimos huyendo, salimos por mano fuerte, salimos por mano poderosa. Esto es lo que ignora mucha gente, que cuando una alma se convierte a Cristo, hay una lucha en el mundo espiritual. Satanás y sus huestes no quieren dejar ir a aquella alma. Pero Jehová, el Dios Todopoderoso, sus ángeles y la sangre preciosa del Cordero, hermano, tiene más poder que el enemigo. Y no le queda más opción que dejarlo ir, dejarlo salir cuando el Señor ha puesto su mirada en aquella persona. Por eso es que no te canses de orar por tus familiares inconversos. No te canses de orar por aquellos que son renuentes al evangelio y no quieren oír nada de la palabra de Dios. No te canses de orar, porque si Dios ha puesto su mirada en ellos, el Señor los va a liberar, el Señor los va a sacar de ahí. Mire, el Señor permite que la adversidad se levante, endurece el corazón de Faraón, y Faraón y sus siervos dice que deciden ir en pos de Israel, deciden ir en persecución de los israelitas, y ensían sus carros, montan sus jinetes, arman su ejército y salen detrás del pueblo de Israel. Porque él se hace esta pregunta. Faraón dice: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? ¿Saben lo que sucede? El Señor, en medio de aquella adversidad, no solamente permite que su pueblo se vea vulnerable, no solamente permite que su pueblo se vea indefenso, sino que también nos hace, quizás de alguna manera, un punto de burla, un punto de menosprecio. Los egipcios y Faraón comenzaron de alguna manera a mofarse y a decir: vamos a ir en pos de ellos y los vamos a volver nuevamente a este lugar de donde salieron. ¿Cuánta gente está burlándose hoy del Dios al que tú y yo le servimos? ¿Cuánta gente, hermano, está haciendo burla de aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿Cuánta gente estaba diciendo dentro de su corazón, y no que le habían prometido moradas eternas, y no que le habían prometido esto? Claro, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Nos menosprecian, comienzan a burlarse, pero Dios dice que Él nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, que Él está con nosotros. Mire, el verso 6 dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo, hablando de Faraón, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, y me gusta esto, hermano, habían salido por mano poderosa. Porque los hijos de Israel no salieron huyendo. Por eso es que te digo, la iglesia no va a salir huyendo. Cuando el Señor venga por su iglesia, la iglesia no va a salir como huyendo, como desapercibida. No, va a salir gloriosa. Va a ser una iglesia gloriosa la que Cristo Jesús viene a levantar. Por eso es que te está preparando a ti, me está preparando a mí.
aunque ahora lo vemos como muy lejos, aunque ahora vemos esos pensamientos y planes de Dios como muy difíciles de alcanzar. Y quizás eso está provocando mucho desánimo. Quizás eso está provocando que muchos abandonen la carrera, que muchos se alejen del evangelio o de aquel caminar con el Señor. ¿Por qué razón? Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los caminos de Dios. Él preparó este camino para que el pueblo de Israel había pasado las plagas ya. Habían visto, como te digo, la mano poderosa, sobrenatural de Dios sobre aquella nación de Egipto. Pero ahora Israel había salido y se encuentra encerrado, según la opinión de Faraón. Y literalmente para ellos también se sentían encerrados, pues no había una manera de salir de ahí. No había una forma de salir de ahí humanamente hablando. Por eso es que Dios me decía, ¿cuánto pueblo se siente encerrado? ¿Cuántos hijos míos sienten que no hay salida? ¿Cuántos de aquellos que comenzaron a caminar y llegaron a este punto sienten que hasta aquí nomás llegaron en su caminar en el evangelio? Pero la verdad es que el Señor ha abierto ya camino delante de su pueblo. No menosprecian y se burlan. Luego dice el verso 9, siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Miren, dice, y clamaron a Jehová y dijeron, verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos o te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren, la palabra del Señor dice que los israelitas clamaron a Jehová, mas sin embargo lo que ellos están haciendo es volviéndose a Moisés. Están diciéndole a Moisés, ¿por qué razón lo sacó de Egipto? ¿Por qué razón, o sea, fue y lo rescató cuando ellos le habían dicho que era mejor servir a los egipcios? Pero tú sabes que lo que provocó esto fue el clamor de los israelitas. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios oyó su clamor y el Señor comenzó a preparar a Moisés para enviar un libertador. Esto tiene mucho significado para nuestras vidas. Yo siempre he dicho esto y lo creo de esta manera. Cada uno de nosotros que ha llegado a los pies del Señor, no llegó, hermano, porque lo andábamos buscando. No llegó porque quizás fue la mejor salida que encontramos. No llegó porque quizás vimos una oportunidad de huir de nuestras vergüenzas y tal vez de nuestro pecado. No. Cuando Cristo Jesús llega a la vida de las personas, es provocado por la oración de alguien, es provocado porque alguien clamó por ti, es provocado porque alguien dobló sus rodillas y levantó su mirada a los cielos y empezó a orar por tu persona, empezó a clamar por ti. Por eso es que yo te digo, no te canses de orar por tus familiares inconversos, por muy duro que los veas. No te canses, madre de familia, de orar por tus hijos, aunque ellos se hayan apartado del camino. Poderoso es Dios para volverlos nuevamente. Poderoso es Dios para hablar a su corazón y hacer vida aquella palabra que ellos oyeron o que tú les compartiste a tus hijos. Fuimos rescatados de las tinieblas con mano poderosa. Hubo una lucha en el mundo espiritual por tu alma, por mi alma. ¿Ustedes creen que cuando el Señor llegó a mi vida, Satanás, que el Señor lo reprenda, contento, dijo, bueno, si quieres llevártelo, llévatelo? No,
Él sabía que yo le pertenecía, Él sabía que yo estaba atado, o sea, a su reino. Él sabía que había hecho obras por las cuales Dios, o sea, no me iba a recibir o no podía recibirme. Mas sin embargo, el producto de aquellas oraciones, yo no sé hasta este día quién haya orado por mí, pero ese día que esté delante del Señor, Él, si en su misericordia quiere decirme, o sea, me va a hacer saber. Pero alguien tuvo que haber orado por mí. Yo no andaba buscando a Dios. Es más, yo no sabía absolutamente nada del Evangelio. Para mí, hermano, era simplemente una religión más. Mira, llegué a la edad en la cual el Señor llegó a mi vida. Y por muy inteligente que yo me creía y muy capacitado tal vez intelectualmente, no sabía absolutamente nada del Señor. No sabía absolutamente nada de este camino del Evangelio. Por eso es que le plació a Dios en mi ignorancia alcanzarme, en mi ignorancia comenzar a enseñarme, en mi ignorancia comenzar a instruirme, en mi ignorancia comenzar a guiarme por este camino que Él me ha traído. Y bendita ignorancia, porque eso no puso oposición intelectualmente hablando a lo que el Señor tenía y tiene para mi vida. El problema es cuando nos creemos muy capaces, cuando nos creemos muy intelectuales, cuando creemos que Dios no tiene absolutamente nada que enseñarme a mí, sino que yo puedo tal vez de alguna manera conversar o exponerle a Él lo que yo quiero, o cuáles son mis pensamientos, o cuáles son mis planes. Pero yo llegué a los pies del Señor completamente en ignorancia de esta bendita palabra y del camino del Señor. Y así le plació Dios alcanzarme. Por eso te digo, el enemigo sabía que me tenía en su mano. Él sabía que mi alma le pertenecía a Él. Yo no te voy a decir que yo clamaba o yo oraba por la salvación de mi alma. Estaba completamente ignorante acerca de eso. Pero hay alguien, hubieron tal vez personas que oraron por mí. Tal vez amigos, tal vez compañeros, yo no lo sé. Pero alguien tuvo que haber elevado una oración que tocó el corazón de Dios. Y hizo inclinar su mirada a mi persona. Y hizo verme en aquella situación, en aquella condición. Y extendió su misericordia y su gracia para mi vida. Fuimos rescatados de las tinieblas con mano poderosa. Y esa mano poderosa que te rescató a ti y me rescató a mí es poderosa para mantenernos de pie hasta este día. Es poderoso, hermano, para no dejarte caído. Si has caído, Él te va a levantar. Que la palabra del Señor dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Porque no es levantado por mano de hombre, sino por mano de Dios. La gente en el primer error que cometes, te quieren desahuciar, te quieren marginar, te quieren hacer a un lado. Bendito sea el Dios que tenemos, que es grande en misericordia. Bendito sea el Dios que tenemos, que su misericordia no es como la lástima del ser humano. Mira, los israelitas habían salido. Ellos habían comenzado el peregrinaje en la dirección en la que el Señor los comenzó a guiar. Moisés no escogió ese camino. Fue Jehová Dios el que le dijo que guiara al pueblo en ese camino. ¿Sabe? Hay cosas que ustedes y yo no las escogimos, sino que Dios es el que las preparó de esa manera para ti y para mí. Es Dios el que las preparó de esa manera para tu familia y para mi familia. Dicho sea de paso, situaciones que estamos viviendo, circunstancias que estamos pasando, no las escogimos nosotros, pero Dios las ha permitido para glorificar su nombre en cada una de nuestras vidas. Dios se iba a glorificar en medio de este pueblo. Dios le iba a mostrar a Faraón y a los egipcios quién era el Dios de los hebreos, quién era el Dios de los israelitas. Y ese Dios de los hebreos es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Es el mismo Dios que ustedes y yo honramos y glorificamos, hermanos. Fuimos rescatados con mano poderosa. Pero sabes también, el Señor permitió esto para que nuestra confianza tiene que estar en Dios y no en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, hermano. Mire, cuántas veces te pasa algo y corres al pastor y decirle, bueno, quizás usted no está orando por mí, o en algo se habrá descuidado para conmigo y con mi familia que me está pasando esto. No, corre a Dios, corre a los pies del Señor, habla con Él, ora, pídele al Señor
Que Él sea de alguna manera haciéndote saber por qué razón o circunstancia han venido estas situaciones a tu vida o a tu casa. Pero no, el pueblo no sabía, aunque dice la Biblia que clamaron a Jehová, pero contra quien se volvieron fue contra Moisés. Y le comenzaron a decir que para qué los había sacado de Egipto. Miren, si no hay nada más triste es oír a un cristiano que dice que le iba mejor en el mundo que en los caminos del Señor. Esa es mentira. Esa es mentira, porque de ahí me sacó el Señor y no me iba mejor en el mundo que en los caminos del Señor. Nos va mejor en los caminos del Señor. Nos va mejor, hermano, en este camino, en esta dirección que el Señor nos está guiando y nos está conduciendo. Porque, ¿sabes? El camino que yo llevaba en el mundo me llevaba hacia una muerte y una perdición eterna. Pero el camino en el que Dios me está dirigiendo me lleva a una eternidad con Cristo Jesús. Si bien es cierto, he pasado situaciones que yo no las planeé en mi vida. Si bien es cierto, he pasado circunstancias personales y familiares que no estuvieron en mis planes, pero sí en los planes de Dios. Y he visto la mano de Dios glorificarse en mi vida, en mi casa. Dicho sea de paso, esta situación, o sea, de este virus que está golpeando al ser humano, esta situación que todavía está en ese debate, o sea, de encontrar esa vacuna que pueda contrarrestar el furor de este virus. Dicho sea de paso, hermano, estas situaciones que está viviendo el mundo entero, muchas veces nosotros solo las observamos de lejos. Muchas veces nosotros solo las observamos que le pasa a otras personas. Muchas veces nosotros solo vemos que otras personas están padeciendo circunstancias. Pero lo que se hace tal vez mente palpable es cuando aquello llega a tu casa, cuando aquello toca a tu hogar, cuando aquello toca a tu familia. Ahí verdaderamente ves que es algo real, que es algo con lo que el mundo está luchando, o contra lo que el mundo está de alguna manera peleando. Yo lo tuve que vivir en mi familia, yo lo tuve que vivir en carne propia. Y créeme, yo le decía ahora a un amigo, oro a Dios que jamás vaya a llegar esto a tu casa, jamás vaya a llegar esto a tu vida o a algún ser querido. Porque aunque no te dé a ti, hermano, pero el ver sufrir a un ser querido, el ver doblado, perdóname la expresión, el ver ahí, hermano, tendido a un ser querido, a alguien que tú amas, y de alguna manera por las restricciones no poder acercarte, hermano, o sea, duele dentro del corazón. Duele dentro de cada uno de nosotros el verse de esa manera, o sea, indefenso y vulnerable. Yo lo tuve que vivir de esa manera. Jamás le pregunté al Señor por qué razón. Jamás le pregunté por qué lo había permitido. Jamás le pregunté al Señor, explícame, hazme entender. No, yo sabía que estaba dentro de los planes de Dios. Yo sabía que estaba dentro del propósito de Dios. Alguien me preguntaba hoy también y me decía, bueno, si esto se dio en su casa, se dio ahí donde usted vive, ¿cómo hicieron usted y su hijo para no ser alcanzados por ese virus? Yo le dije, es cierto que tuvimos que guardar las restricciones, tal vez, o sea, requeridas, pero fue la mano de Dios la que nos guardó. Fue la soberana mano de Dios la que te protege. Sabes, nosotros andamos en medio de aquellos lugares de trabajo, andamos en medio tal vez de aquellos lugares donde tú vas a comprar quizás tus alimentos, andamos tal vez en medio de esta ciudad, pero ignoramos absolutamente a cuáles personas, o sea, totalmente llegamos muy cerca. Pero qué bendición es saber que el Dios que tenemos es poderoso para guardarnos, para protegernos. Y Él nos guardó a nosotros. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en el hombre, está en el Dios todopoderoso, está en el soberano Dios. Y a Él fue el que le dije, Señor, estamos en tus manos, yo y mi casa, estamos en tus manos, yo y mi familia, estamos en tus manos, mi esposa, mi hija, están en tus manos. Y tú te vas a glorificar en medio de esta adversidad. Y para gloria de Dios, el Señor las levantó, el Señor las ha restaurado y las ha fortalecido. Y ha guardado mi vida y la de mi hijo. ¿Por qué? Porque no tenemos que correr al hombre, tenemos que correr a Dios. Tenemos que escondernos en Él, tenemos que refugiarnos en Él, hermano. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio en medio de las adversidades.
Israel no sabía eso todavía, pues acababan de salir de una esclavitud. Por eso es que corren a Moisés y le reclaman para qué los había sacado. Y le dice que era mejor y estaban mejor allá con los egipcios. Cuando lo que provocó este mover de Dios, aunque claro estaba en los planes de Dios, pero Israel comenzó a clamar a Dios, comenzó a invocar el nombre de Dios. Por eso es que cuando Dios llama a Moisés, le he dicho: yo he oído el clamor de los hijos de Israel, he oído el clamor de mi pueblo, y te enviaré para que los saques de Egipto, te enviaré para que los libertes de la opresión de Faraón. Fueron sus oraciones, fueron su clamor, fueron sus palabras las que provocaron y trajeron aquel mover de Dios para liberarlos o libertarlos de los egipcios. Por eso es que Dios permite una oposición más grande que nuestras habilidades, hermano. Porque como seres humanos, mire, vienen situaciones e inmediatamente comenzamos a pensar: oh, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y salgo de esta situación. Pero cuando Dios permite que la circunstancia o la oposición sea más grande que tus habilidades, dime, o sea, ¿cómo podía Israel salir de ese lugar donde Dios los había guiado? ¿Cómo podía Moisés sacar a esos miles y miles de personas que llevaba a través del desierto? Y te vuelvo a repetir: al frente tenían el mar, atrás tenían a los egipcios, y a la izquierda y a la derecha tenían dos naciones o lugares también desiertos y montañosos por los cuales no podían conducirse. Estaban literalmente encerrados a los ojos de Faraón. Estaban encerrados en su propia opinión. Y si tú como hijo de Dios te sientes encerrado, sabes, llega un momento donde nos vemos así. Y ahora te voy a decir por qué te pregunté cuántas ventanas tenía el arca que Dios le dijo que construyera a Noé. Tenía una sola ventana y estaba ubicada en la parte de arriba. ¿Por qué Dios no le dijo a Noé: ¿sabes qué? Pon ventanas a todo alrededor del arca? Hermano, porque ver el furor de aquel diluvio, ver el furor de aquellas aguas, ver el grito de aquellas personas que fueron ahogadas ahí, hermano, hubiera creado más temor, hubiera creado, más que fortaleza, hubiera creado quizás inseguridades, hubiera creado miedo dentro de Noé y su familia. Por eso es que la única ventana que Noé tenía era hacia arriba. Y ¿sabes qué? A veces el Señor nos deja, nos permite que lleguemos a un momento donde nos vemos encerrados, que el único lugar que nosotros podemos levantar nuestra mirada es hacia arriba y decirle: Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, que solamente tú puedes sacarme de esta situación. Te digo, literalmente a mí me tocó vivirlo, me tocó de alguna manera palparlo de cerca. Tal vez algunos dirán: hermano, yo eso lo hago siempre. Pues fortalécete entonces, porque lo vas a necesitar. Y va a llegar también ese momento donde vas a tener que levantar tu mirada y decirle: Señor, de aquí, de esta situación, de esta circunstancia, de esta enfermedad, del ataque de este virus, solo tú puedes liberarme y sacarme adelante. Por eso es que Dios le dice eso a Noé, y por esa razón te hacía esa pregunta. Mire, él no le dijo que le pusiera ventanas así como llevan los aviones al lado para ir viendo. A veces nosotros quisiéramos que esas ventanas no estuviesen ahí cuando el avión comienza a tener turbulencia, hermano, y sabes que vas a tantos miles de pies, o sea, sobre la tierra. Cuando te dicen vamos a tantos miles de pies, o sea, de altura. Y de repente aquel avión comienza a tener, hermano, problemas, o sea, está pasando tal vez alguna tormenta o alguna situación climática que comienza a hacer como que el avión, o sea, va a perder, o sea, totalmente su dirección y va a ser afectado. ¿Quién va a querer comenzar a ver por esas ventanas? Es más, hay muchos que las cierran porque no quieren ver absolutamente nada de lo que está sucediendo afuera.
Por eso es que cuando tú te sientas encerrado, cuando tú sientas que no hay salida, cuando tú sientas, hermano, que lo has intentado todo y has intentado una y has intentado otra cosa y has intentado otra y no ha funcionado, levanta tu mirada a lo alto y clama al soberano Dios, clama al Todopoderoso. Él tendrá misericordia de nosotros. Él ha prometido que cuando nosotros clamemos a Él, Él nos responderá y nos hará saber, nos hará entender cosas que no han subido al corazón de hombre. Permite que la oposición sea más grande que nuestras habilidades. ¿Sabes por qué? Para que tu confianza y mi confianza no esté en el hombre, sino en Dios. Esté en Dios. Moisés no podía sacarlo de ahí. Mire, yo imagino, déjeme quizás pensar por un momento, se volvieron a Moisés, le dijeron estas palabras. Yo no sé como líder qué tú hubieras hecho si hubieras estado tal vez en la persona de Moisés. Yo no sé qué tú le hubieras respondido a este pueblo. Mas sin embargo, Moisés sabía quién lo había enviado. Moisés sabía quién era el que le había dado la instrucción. Moisés sabía por qué razón estaban en ese lugar encerrados. Porque Dios los había guiado a ese lugar. Moisés les hubiera dicho, mire, ¿saben qué? Pero esto es lo que yo estoy pensando y quiero compartir contigo. Moisés le hubiera dicho, a mí no tienen que reclamarme, hablen con Él, hablen con Jehová. Él es el que me dio la dirección, es el que me dio la instrucción de que trajese hasta este lugar. Porque tu confianza y mi confianza no tiene que estar en el hombre, sino en Dios. Porque se van a levantar situaciones, se van a levantar tormentas, se va a levantar oposición más grande que nuestras propias habilidades. Muchas veces nos preguntamos, ay, ¿cómo va a seguir la iglesia? ¿Y cómo va a seguir la congregación hacia adelante? ¿Y cómo? ¿Y si los hermanos cambian? ¿Acaso depende de los hermanos? No, depende del soberano Dios, depende del Todopoderoso. No fue ningún hombre el que dio su vida en la cruz del madero, sino Cristo Jesús. Y Él ha prometido llevarnos hasta el final del camino. Porque es que cuando la gente, hermano, comienza a temblar, a llenarse de aquel quizás temor o aquella inseguridad, y comienza a decir, ¿y cómo vamos a salir de esto, hermano? ¿Saben qué les digo? No es mi iglesia, es la obra del Señor, es la iglesia del Señor, y Él es todopoderoso y suficiente para sostenerla de pie y llevarnos en la dirección que Él quiere guiarnos. ¿De dónde proveerá? Yo no lo sé. Yo no lo sé, hermano. Pero yo siempre he dicho esto, si la obra dependiera del ser humano, tiempos que se hubiera terminado. Si la obra dependiera de las limonas que da el ser humano, tiempos hubiera terminado la obra de Dios. Pero no depende de las limonas, no depende de las ofrendas, no depende del diezmo, sino de la mano del soberano Dios, del Todopoderoso. De Él, hermano, depende esta obra, porque no la plantamos nosotros, sino que Dios la ha plantado en esta ciudad para que alumbre las tinieblas. Lo que tenemos que hacer es volvernos a ese propósito inicial, a ese propósito por el cual Dios nos ha establecido en esta ciudad como hijos de Él, como pueblo de Él, para alumbrar en medio de las tinieblas, para hacer luz en medio de la oscuridad. Es cierto que la oposición se ve bastante difícil, es cierto que las circunstancias, hermanos, se ve bastante incierta. Pero si Dios lo ha permitido, es para glorificarse Él. Es para que cuando Él nos saque al otro lado de esta tormenta, nosotros levantemos nuestra vida y le digamos, Señor, tú lo hiciste, no lo hice yo. Fue tu mano la que nos sacó adelante. Pero si yo, hermano, hago un plan y hago tal vez qué sé yo, algún programa y eso nos saca adelante, voy a tener de qué vanagloriarme. Pero yo le digo, no está en mí, está en Dios la solución. Tal vez tú te sientes encerrado hoy. Tal vez tú te sientes, hermano, que no hay sentido, o sea, ¿para qué seguir caminando? Tal vez tú te sientes que ¿para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué hablar con Dios en oración? ¿Para qué preguntarle al Señor? Porque te sientes encerrado. Pero déjame decirte, este es tiempo que levantes tu mirada hacia arriba y le digas, Señor, tú me escogiste a mí, tú me llamaste a mí. Cuando yo nací, cuando yo iba creciendo, yo no sé a qué edad llegó el Señor a tu vida, pero tú puedes decirle, cuando yo iba creciendo,
en mis pensamientos el evangelio, el ser cristiano, el estar predicando en una iglesia, el estar parado delante de una congregación no estaba en mis planes. Yo le digo eso al Señor no como reclamo, sino le digo eso porque no son mis planes, sino que son los planes de Dios, son los propósitos de Dios, son los caminos por los cuales Dios nos está guiando y nos está conduciendo. Pero ellos se volvieron a Moisés. Ellos le preguntaron a Moisés. Mas sin embargo, mira la respuesta que le da Moisés, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Y eso te digo yo a ti, aunque son palabras de Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea nuestras batallas, hermano? ¿Quién es el que pelea por ti y por mí? Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ese mismo Dios que peleó por los hebreos es el Dios que pelea por ti y pelea por mí. Jehová peleará por vosotros y vosotros, les dice, estaréis tranquilos. Miren la respuesta de Moisés. Quizás ellos esperaban tal vez alguna táctica de Moisés. Quizás ellos esperaban tal vez alguna dirección, o sea, que ellos pudiesen aceptar. Pero en medio de aquella frustración, en medio de aquel miedo, en medio de aquel temor, Moisés les da esta respuesta. Moisés les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Y lo mismo te digo a ti, iglesia, Jesucristo, la roca eterna del Ebris. No temáis, estad firmes y ved cómo Dios será glorificado, no solamente en esta congregación, sino en su iglesia a nivel mundial. Porque está levantando una iglesia gloriosa. Está levantando una iglesia que no se acobarde ante las adversidades. Se está levantando una iglesia que no tiemble delante, hermano, de la presencia, o sea, de los enemigos, sino que se pare con aquella autoridad y diga: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué razón Moisés le da esta respuesta? ¿O porque se le ocurrió? No. ¿Sabes por qué? Porque un líder de Dios, estoy hablando de un líder genuino de Dios, estoy hablando de un líder a quien Dios ha puesto en un lugar y a quien Dios ha llamado y a quien Dios ha enviado a hacer algo. Un líder de Dios te enseña a poner tu mirada en el Señor. Te enseña a poner tu mirada en Dios, no en las condiciones, no en las circunstancias, no en la situación que estamos enfrentando, ni en las personas que están reunidas tal vez o reuniéndose en este local. No, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Un líder de Dios te va a enseñar a poner tu mirada en el soberano Dios, en el Dios todopoderoso. Y eso hace Moisés. Miren, lo podían haber apedreado. El pueblo estaba frustrado, estaba lleno de miedo. Los egipcios venían atrás, no tenían salida. Y Moisés les da esta respuesta. Por eso es que yo te digo, si tú te has llenado de temor, si tú te has llenado de miedo en medio de esta situación, no temas y permanece firme y verás la mano de Dios en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia. Que sabes, hermano, muy pronto, no te digo cuánto tiempo, pero muy pronto este virus va a caer a los pies de nuestro Señor. Va a caer a los pies de nuestro Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él ha dado este tiempo en el cual parece que ha cobrado tal vez fuerza, ha cobrado tal vez de alguna manera, o ha infundido ese miedo, ese temor en la humanidad. Pero más grande y más fuerte es el Dios a quien nosotros servimos. Más grande y más fuerte es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído, el cual también nosotros le presentamos a aquellos que no conocen al Señor. Moisés le da esa respuesta. Y verso 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire, pareciera, hermano, que no hace sentido. Por eso es que te digo yo, ¿cuántas veces Dios te ha dicho algo que no encaje en tu intelecto, que no encaje en tu entendimiento, que no encaje en tu poquito de inteligencia que tenemos, hermano?
Y cuando te digo un poquito de inteligencia es porque el ser humano no ha desarrollado a totalidad la inteligencia que nos ha sido dada de parte de Dios. Mire, pero en aquel poquito, si en aquel poquito de inteligencia que tenemos creamos tanto conflicto, creamos tantas adversidades, hermano, que si nosotros se nos diese esa posibilidad de desarrollar mucho más ese intelecto. Por eso es que Dios le dice esto a Moisés, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo no sé, hermano, si tú junto conmigo te imaginas la cara que Moisés hubo puesto cuando el Señor le dice eso. Es como que le diga: ahí está el mar, y Dios le está diciendo que marchen. Miren, yo no sé, hermano, pero déjame pensar por un momento, quizás el rostro de Moisés en medio de aquellas frustraciones, y Dios diciéndole que marchen. Porque le dice: di a los hijos de Israel que marchen, pero le da una instrucción. Y eso es lo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Esa instrucción, ese mensaje, ese consejo que está viniendo de parte de Dios. Y le dice en el verso 16: y tú, hablándole a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cuál es la instrucción que el Señor ha estado enviando a tu vida? ¿Cuál es la instrucción que el Señor ha estado enviando a tu corazón? Hijo de Dios, hija de Dios. Es cierto, Él sabe que estamos en medio de la adversidad. Él sabe que te encuentras tal vez en medio de la tormenta. Él sabe que te encuentras en medio de la oposición. Pero Dios ha estado enviando su instrucción. Dios ha estado enviando su palabra. El problema es que en medio de aquel temor, en medio de aquellos miedos, no hemos prestado atención a aquella palabra, aquel consejo, aquella instrucción que Dios nos ha estado enviando. Sabes, de aquí, de este púlpito han salido mensajes que son instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo necesitamos hacerlo? ¿Y cuándo necesitamos hacerlo? Por eso es que cuando Él le dice: di a los hijos de Israel que marchen, Dios no solamente lo deja, podríamos decir, en el vacío, no, sino que le da instrucción. Y le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Sabe? Es tiempo de alzar la vara, es tiempo de levantarnos en oración, es tiempo de decirle: Señor, yo sé que tu obra se cumplirá en mi vida, yo sé que tu obra se cumplirá en mi familia. Y vas a empezar a ver cómo el Señor ya ha abierto camino delante de ti. Simplemente que en medio de aquel miedo, en medio de aquel temor, no alcanzábamos a verlo. O no lográbamos ver ese camino que ya el Señor ha abierto delante de nosotros. Y le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, dice verso 17: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Pero mira el verso 18, dice: y sabrán los incrédulos, no, dice los egipcios, y sabrán aquellos que menospreciaron a Dios, y sabrán aquellos que se burlaron del evangelio, y sabrán aquellos que se han burlado de mis hijos, y sabrán aquellos que han menospreciado mi pueblo, y sabrán aquellos que han vituperado mi nombre. Ponle lo que tú quieras ponerle, pero el verso 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios está pronto a hacer algo sobrenatural en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Pero está llevando nuestro corazón también a oír aquella instrucción y a obedecerla. El Señor usará tu vida para darle gloria a su nombre. ¿Sabe? Cuando el Señor le está diciendo a Moisés: tú extiende tu vara y divide el mar, no le está diciendo: mira, y estoy parafraseando esto, el poder está en ti, el poder depende de ti. No, el Señor le dice: a ti te he puesto para que sea hecha esta obra sobrenatural. Y sabes, Dios te ha puesto en este lugar, Dios te ha puesto en esta ciudad, Dios te ha puesto en esa familia con un propósito.
No para seguirte lamentando, no para seguirte quejando, no para seguir viendo, hermano, como te digo, la adversidad que está a tu alrededor, sino para levantar tu mirada y decirle: Señor, con un propósito tú me has traído hasta esta situación, hasta este punto de mi vida y de mi familia. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es la instrucción que yo he pasado por alto y no he alcanzado a entender? Porque el Señor quiere usar tu vida, hijo de Dios, hija de Dios. El Señor quiere usar tu vida en medio de estos tiempos para que el evangelio llegue a los inconversos, para que almas sean rescatadas de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde están los cristianos hoy? ¿Dónde estamos los creyentes? Mire, la pandemia no es lo que nos ha encerrado, han sido nuestros temores y nuestros miedos. Y con esto no te digo, hermano, que salgamos y desobedezcamos las restricciones. No, estoy hablando de una manera espiritualmente, porque aún desde antes que se diera esta adversidad, tú ya venías alejándote de esa relación con Dios. Tú ya venías abandonando aquella comunión con el Señor. No ha sido hoy por situación de este virus, como muchos lo usan como excusa hoy. Porque muchos dicen: ay, es que hoy no hay donde congregarse, es que hoy, o sea, hasta los servicios han reducido y la cantidad de personas. No, desde antes que se diera esto, tu relación venía cayendo y cayendo y cayendo y cayendo con Dios. Pero el Señor te está hablando hoy. El Señor te está diciendo hoy: es tiempo de volver tu corazón a mí, es tiempo de volverte a mí, es tiempo de volverte a mi camino, es tiempo de volverte a mis pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son cruciales para la humanidad, ya que la venida del Señor está muy cerca. ¿Cuántos creemos que la venida del Señor está muy cerca, hermano? Hermano, o sea, yo pensé que el evangelio era solo sentarse en una iglesia, estar ahí, hermano, portarse bien, leer la escritura, cantar unos cánticos, memorizarse una oración. Yo dije: sí, así está bien. Pero no, estamos siendo preparados para recibir al Señor en las nubes, o para que Él nos reciba en las nubes cuando Él nos tome con Él. Los tiempos que estamos viviendo son cruciales para la humanidad, ya que la venida del Señor está muy cerca. Y ustedes dirán: bueno, ¿y entonces por qué el ser humano no se vuelve a Dios? ¿Y por qué aquellos que conocieron el evangelio y se apartaron no se vuelven a Dios? ¿Por qué será que no se vuelven a Dios, hermano? Si han oído mensaje, saben, hermano, del castigo eterno, saben del lago de fuego, saben, hermano, de que van a ser atormentados por una eternidad, saben todo eso, y todavía se preguntan: ¿por qué no se vuelven a Dios? Porque aquellos que conocen al Señor y se han apartado y andan viviendo ahora una vida disoluta, una vida en pecado, una vida, hermano, haciéndolo vil delante de los ojos de Dios, no se vuelven al Señor. ¿Sabe por qué razón el ser humano que conoce o conoció de Cristo, o oyó de Cristo, más bien dicho, no se vuelve al Señor? Porque hay arrogancia y hay orgullo en sus corazones. Y la razón que los hace creer eso es porque, mire, les hace pensar que van a estar en control de su vida, o que siempre estarán en control de su vida, y que van a caminar todavía por mucho tiempo sobre esta tierra. Pero esto cambiará repentinamente, hermano. Esto va a cambiar repentinamente. Así es que es hoy el tiempo de buscar a Dios. Es hoy el tiempo de volver a sus caminos. Regresa a Isaías conmigo, 55. Mira, el Señor se glorificó delante de los ojos del pueblo que venía de un cautiverio. Y hizo ver cómo aquellos que los habían oprimido habían caído delante de sus pies y habían sido destruidos. Pero en Isaías 55, el verso 6 dice de esta manera: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual dice tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar. El Señor aún puede ser hallado, hermano. Mira, si tú te has apartado de tu relación y tu comunión con Dios, si tú te has apartado del camino del Señor, este es el tiempo donde todavía Dios puede ser hallado. Pero ¿por qué razón no le buscas? ¿Por qué razón no corres a esa relación que antes tenías con el Señor? Por aquella arrogancia, por aquel orgullo. Porque sabes que lo que el Señor pide es un cambio genuino, hermano. Es un cambio genuino y un cambio sincero de corazón. Eso es lo que Dios pide. Mire, Dios no pide que simplemente te afilies a una congregación o seas tal vez un nombre en una membresía de una iglesia cristiana. No, Dios pide cambios genuinos. Por eso es que aquí en el libro de Isaías dice: deje el impío su camino. ¿Y qué es la palabra impío, hermano? Mire, porque alguien me decía en alguna ocasión: oh, los impíos son los pecadores. No, impío es aquel cristiano que se ha apartado del camino del Señor, porque conociendo la verdad se apartó de ella. Los pecadores son aquellos que no conocen al Señor y que la luz del evangelio no ha llegado todavía a aquellos que están perdidos. Pero el impío obra impíamente porque conociendo la verdad quebranta aquella ordenanza, quebranta aquella palabra, quebranta aquel mandato o mandamiento de parte del Señor y comienza a vivir impíamente. El impío sabe que un día va a venir y va a tener que dar cuentas delante de Dios. El que nunca ha conocido al Señor ni nunca ha sido cristiano simplemente dice: yo sé que un día me voy a morir y ahí se termina todo. Hablan en su ignorancia. Pero aquel que una vez estuvo en una iglesia como tú y yo, aquel que una vez estuvo levantando sus manos al Señor cantando, aquel que desarrolló un ministerio, un privilegio dentro de una iglesia cristiana y luego se aparta, sabe que hay un día que va a tener que darle cuentas al Señor por sus obras y sus acciones. Sabe, ese es el impío. Por eso es que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y ahí es donde el Señor le dice en el verso 8, que es el que leíamos: pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos. Porque verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Mire lo que dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para la que le envié. El Señor ha estado enviando su palabra. Él ha estado enviando su instrucción. El propósito de Dios se va a cumplir sobre esta tierra, hermano. El propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida, sobre mi vida. Sabes, el Señor ha tomado su pueblo, su iglesia, y nos está guiando por el camino que Él nos ha preparado. Porque como les había dicho antes, hemos guiado la iglesia, el Señor, por donde hemos querido y como nosotros hemos querido. Pero ahora el Señor ha tomado su pueblo, su iglesia, y nos está guiando por el camino que Él ha preparado, el cual nos va a conducir, ese camino nos va a conducir a sus moradas eternas. Porque ese es el final del camino, hermano. El final del camino son las moradas eternas. Mira, hay quienes creen que el final del camino es un ministerio. Hay quienes creen que el final del camino es estar al frente de una congregación o estar al frente de un pueblo. Hay quienes creen que el final del camino es
llenarse de todo aquel conocimiento de Dios. No, esas son instrucciones para el camino, pero el final son las moradas eternas. Cuando tú escuches aquella voz de tu Señor que te diga: entra al gozo de tu Señor. Ese es el final del camino. Volvamos nuestro corazón a Dios, hermano. Vuelve tu corazón a Dios. ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está mi caminar con Dios? Porque sabes, si hay algo que esta dinámica o este encierro o este virus, como tú quieras llamarlo, ha venido a revelar en nuestra realidad, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque el Señor nos ha encerrado en esta situación, en esta circunstancia, que no solo el mundo está viviendo, sino que también los hijos de Dios estamos enfrentando. Y con el propósito de volver nuestro corazón a Él, con el propósito de volvernos a nuestro Señor. Termino orando y diciéndote esto: vuelve tu corazón a Dios. Si tú te has apartado del camino del Señor, el Señor te sigue hablando. El Señor te sigue diciendo: vuelve a esa relación que tenías antes conmigo. Vuelve a ese primer amor que había antes en tu corazón para conmigo. Volvámonos al Señor, hermano, si te has apartado. Y si tú me dices: no, yo me congregaba, yo siempre he estado firme, hermano, aunque sea en la casa, pero ahí he estado. No. Tú sabes cómo está tu relación con Dios. Y Dios conoce cómo está la relación de cada uno de nosotros con Él. Y si Él te está haciendo este llamado hoy, es porque hay algo que el Señor quiere que pongamos delante de Él. Y le digamos: Señor, es cierto, mi comunión contigo no ha caído o se ha descuidado debido a la situación o dinámica que estamos viviendo, sino que desde antes yo venía dejando y alejándome de esa comunión, de esa intimidad contigo. Vamos a orar. Ponte de pie, hermano, tú que estás aquí. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él dándonos entendimiento, que sea Él dándonos sabiduría, que sea Él llenándonos de su Espíritu Santo, porque dice que es su Espíritu el que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Sabe? Hoy más que nunca el Espíritu de Dios va a comenzar a derramarse sobre su iglesia, sobre su pueblo, porque va a comenzar a guiarnos por el camino que Dios ha preparado. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor del cielo, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y tal como tú dices, Señor bendito, a través de la boca del profeta Isaías, que no volverá a ti vacía, sino, Señor bendito, que dará el fruto para el cual tú la has estado enviando. Señor amado, tú sabes quiénes aquí en este edificio hemos escuchado esta instrucción, hemos oído esta palabra, y quienes, Señor, a través de esta transmisión, Señor, la han escuchado, la han oído y saben lo que tú estás hablando al corazón de cada uno de ellos, Señor. Sé que las circunstancias cambiarán repentinamente, pero tú estás afirmando nuestro corazón, Señor. Tú estás, Señor, haciéndonos ese llamado a volvernos a ti, a volvernos, Señor, a esa comunión contigo, a volvernos, Señor amado, a esa relación que antes teníamos contigo. Si tú te preguntas cómo está tu relación con Dios, ¿desde hace cuánto tiempo no sientes la presencia del Señor? ¿Desde hace cuánto tiempo, hermano, no hay ni deseo de orar? ¿Desde cuánto tiempo atrás ha perdido el deseo de leer esta palabra de Dios, la cual es instrucción y palabra de vida para nosotros? ¿Desde cuándo has abandonado esa intimidad con el Señor? Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, sé por qué me hiciste pasar por esta situación. Sé, Señor amado, por qué me hiciste sentirme encerrado, para levantar mi mirada a ti, para levantar, Señor bendito, mis ojos a ti. Porque a veces, Señor del cielo, lo ponemos en las personas que están a nuestro alrededor. A veces lo ponemos en las circunstancias, o lo ponemos, Señor bendito, en aquellas cosas, Señor, que tú mismo nos has dado. Sea tal vez casa, sea trabajo, sea, Señor bendito, comodidades o circunstancias que tú nos has proveído. Y comenzamos a poner nuestra mirada en ello. Pero ahora tú nos estás enseñando a levantar nuestra mirada y decirte: Señor, perdónanos.
Perdónanos, Señor amado, porque nos distraímos en el camino, nos distraímos, Señor, de nuestra relación contigo. Tal vez hemos estado ahí en la iglesia, tal vez hemos predicado, tal vez hemos, Señor, expuesto tu palabra, pero si hay algo que tú conoces, es la intimidad y lo interno de nuestro corazón. Por alguna razón, Señor bendito, tú permitiste que viniese esto a mi vida, a mi casa, pero sé también lo que me has enseñado, sé también, Señor bendito, lo que tú has hablado y la instrucción que tú has enviado, Señor, a mi corazón. Y sé que está volviendo el corazón de tu pueblo a ti, y está volviendo el corazón de tu iglesia a ti, Señor, para guiarla por el camino por el cual, Señor amado, tú ya habías preparado. Fue necesario llegar, Señor bendito, a esta situación. Fue necesario, Señor, vernos esparcidos por una epidemia, Señor, vernos esparcidos por un virus. Fue necesario, Señor amado, que nos llevaras allá al encierro de nuestras casas, de nuestros hogares, con nuestras familias, Señor. Fue necesario, Señor del cielo. Pero no simplemente, Señor bendito, para mostrarnos vulnerables al pueblo, no solamente para mostrarnos vulnerables delante de aquellos, Señor bendito, que se burlan del evangelio y no quieren nada contigo. No, fue para glorificarte en medio de tu pueblo. Porque sé que, Señor bendito, que tu iglesia, tus hijos, tu pueblo no saldrá igual de este encierro, Señor amado. Pues tú has estado tratando cosas en la intimidad con cada uno de nosotros. Tú has estado hablando, Señor bendito, al corazón directamente de nosotros como tus hijos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito, que cada uno de nosotros meditemos en nuestros caminos, Señor amado. ¿Cómo estamos caminando delante de ti, Señor del cielo? Y si necesitamos volvernos a ti, Señor, quita toda arrogancia y todo orgullo, y que entendamos, Señor amado, que solamente cerca de ti estaremos seguros nosotros y nuestra casa, nuestra familia. Oro, Señor bendito, por aquellos que tenemos familiares inconversos, que salvación llegue a sus vidas, Señor amado. Oro, Señor del cielo, por aquellos que se han apartado, Señor, del camino, que tú los reconcilies, Señor, contigo. Y oro también por aquellos que han perseverado, que reciban fortaleza, Señor bendito, de lo alto. Padre amado, yo te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de estar aquí, Señor bendito, este día, esta noche, parado delante de ti, Señor amado, exponiendo esta palabra que tú querías, Señor bendito, enviar a tu pueblo, así como lo hablaste a mi corazón. Que si me sentí encerrado, no fue, Señor bendito, porque yo lo escogí, sino porque tú lo habías preparado de esa manera. Pero también te ha glorificado, Señor, y te seguirá glorificando, porque sé, Señor, que aquel que ha prometido terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, la perfeccionará cada día. Oro, Señor, por cada familia y la congregación. Pongo sus peticiones delante de ti, Señor. Oro por aquellos hermanos y aquellas familias, Señor, que fueron afectados, Señor, en su salud. Te pido, Señor bendito, que tú seas poniendo tu mano de sanidad, y muchos de ellos ya recuperándose, Señor bendito, que tú termines esa obra en cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias, Señor amado. Te agradezco, eterno Dios, porque aún sigues enviando tu buena palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. Solamente te pido que nos des oídos para oír y un corazón, Señor, humilde y sencillo para ponerla por obra. Agradezco por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí, Señor. Agradezco por cada uno de los hermanos, Señor amado, que estuvieron, Señor amado, sirviendo en la transmisión, el sonido, Señor. Agradezco, eterno Dios, por la vida de Werner, de Carlos, Señor. Y te pido, eterno Dios, que tú hagas tu obra en ellos y en sus familias, Señor. Así como te doy gracias por cada uno de aquellos a quienes tú le has permitido, Señor, poder, Señor amado, ver a través de esta transmisión este mensaje. Sabemos, Señor bendito, que para ti no hay distancia. Y sabemos que tu palabra es vida, Señor. Y tu Espíritu Santo la llevará, Señor del cielo, ahí a esos hogares, a esos corazones. Y hará el efecto para el cual tú la enviaste, Señor, en esta noche. Te pido, soberano Dios, en el nombre de Jesús, que extiendas tu gracia, tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor. Solamente, hermano, antes de despedirnos, un anuncio. El día domingo vamos a tener nuestro primer servicio
ya reuniéndonos con las restricciones y las limitaciones de capacidad que tenemos. Así es que si tú quieres y sientes el deseo de estar en el servicio, te contactas conmigo, me haces saber. Pero aquellos que se sientan también un poco, tal vez debilitados todavía de su salud, quieren vernos, acompañarnos desde su casa, siéntanse con esa libertad también. Que el Señor les bendiga.